Muy buenas noches. Continuamos con el ciclo de conferencias sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, ciclo que es coorganizado por Filored, la red germano-latinoamericana de investigación y doctorado en filosofía, y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta noche tenemos el honor y el gusto de contar con la presencia del profesor Ademir Barbaresco, un gran especialista latinoamericano en la filosofía de Hegel. El profesor Barbaresco es doctor en filosofía por la Universidad París I, Panteón Sorbonne, y ha desarrollado proyectos de cooperación e intercambio internacional con la Universidad de Pekín y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, con la Universidad de Goa en la India y con la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica. El profesor Barbaresco actualmente es profesor del programa de posgrado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil, donde es también coordinador de Filored. Y sus proyectos de investigación tienen un enfoque interdisciplinario que se desarrolla en las áreas de filosofía moderna, filosofía social y filosofía política brasileña, con un interés particular en el problema contemporáneo de las contradicciones de la democracia y la opinión pública. Sobre todos estos temas ha publicado muchos libros y artículos en revistas especializadas, y esta noche el tema de su conferencia es el de la actualidad de la concepción hegeliana de la sociedad. Entonces quiero invitar al público a que preparen sus preguntas que nos pueden enviar por Facebook para tener luego un intercambio con el profesor Barbaresco al terminar su conferencia. Profesor Ademir, buenas noches. Lo dejo a usted. Buenas noches, profesor Luis Eduardo Gama. Gracias. Quería también saludar, agradecer por esta invitación a profesor Miguel Justi y también la Filored en participar de este programa, de este evento que se realiza sobre la actualidad de Hegel en la América Latina y en el mundo también, por supuesto. Entonces, muchas gracias. Y también quiero saludar a todos los que están nos asistiendo por las redes sociales. Y también agradecer más una vez por esta invitación. Entonces, yo voy a compartir una presentación con el PowerPoint para hacer mi presentación. Entonces, como ha sido dicho, la ponencia de esta noche se intitula La segunda naturaleza en Hegel y Marx. Hemos elaborado esta ponencia en 6 manos, con Christian Niebuhr, que es profesor en Berlín, y el doctor Eduardo Lara, que actúa acá en Porto Alegre. El sumario de nuestra presentación tiene 2 partes y una breve conclusión. Para Hegel, el espíritu y su libertad solo pueden alcanzar estabilidad en la medida en que ellos fueron una segunda naturaleza que sea tan firme y estable como la primera naturaleza. En el hábito, las capacidades subjetivas de los individuos son objetivadas y así estabilizadas y automatizadas en una segunda naturaleza. El poner, es decir, el producir del ser, es el secreto de la libertad del espíritu, dice Hegel. Lo precario es que la segunda naturaleza tiene la tendencia de negar la libertad del espíritu, porque ella es aún más firme y estable que la primera naturaleza. Contra ese peligro, el espíritu se defiende en la medida en que se torna absoluto.
La segunda naturaleza del espíritu objetivo es una patria precaria de los individuos. La interpretación de Marx es diferente. En el capitalismo, las relaciones sociales no caracterizan una segunda naturaleza, mas aparecen como una pseudonaturaleza, como apariencia de la naturaleza. La naturalización ideológica de las relaciones sociales en la conciencia de los individuos es un indicio de que esas están establecidas de forma no racional. La segunda naturaleza en la cual estos podrán encontrar su patria reside en una sociedad socialista futura. Entonces, antes vamos a poner la segunda naturaleza en Hegel, punto 1, y el punto 2, segunda naturaleza en Marx. Considerando la relevancia de este tema, nuestra investigación tiene como objetivo valorar el concepto de segunda naturaleza para una teoría crítica actual a partir del abordaje hegelo-marxiano y presentar la diferencia entre las teorías de la segunda naturaleza en Hegel y Marx. En su filosofía del derecho, Hegel denomina la sociedad, sobre todo la comunidad ética, a partir del contraste con la primera naturaleza, ajena a los humanos y que debe ser dominada de modo científico y técnico como segunda naturaleza. Marx habla de naturalidad de las relaciones sociales y parece, a diferencia de Hegel, presentar un concepto permanentemente crítico de la segunda naturaleza. En la sección sobre el carácter fetichista de la mercancía y su secreto de El Capital, critica la reificación y la naturalización de las relaciones de concurrencia socialmente producidas para la conciencia. De ese modo, con la valorización negativa de la reificación, así como de la naturalización de las relaciones sociales, la negatividad y la alienación parecen adquirir significados permanentemente negativos. Para Marx, la relación social en el capitalismo no tiene el carácter de una segunda naturaleza, sino de una pseudonaturaleza, una apariencia de la naturaleza, Naturschein, para la conciencia ideológica. Nuestra investigación se limitará a presentar el concepto de segunda naturaleza en Hegel y Marx. El problema de la segunda naturaleza es su precariedad, porque tiende a negar la libertad del espíritu al caer en la primera naturaleza. Es decir, la segunda naturaleza del espíritu objetivo es una patria precaria. Contra este peligro, el espíritu objetivo finito recurre al espíritu absoluto. En Marx, las relaciones sociales no son una segunda naturaleza, sino que aparecen como una pseudonaturaleza del capitalismo. Punto 1. Segunda naturaleza en Hegel. En la filosofía de Hegel hay una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva del concepto de segunda naturaleza. En la transición de la naturaleza para el espíritu de la teoría del espíritu subjetivo, antropología, el concepto de segunda naturaleza aparece en la discusión del hábito, en la cual se objetivan las capacidades subjetivas. El hábito es una segunda naturaleza de los individuos, producida por la educación. En la filosofía del espíritu objetivo, la eticidad es denominada segunda naturaleza. Las instituciones éticas son producidas por los sujetos éticos y tienen, sin embargo, la apariencia de un ser no puesto. En el espíritu absoluto, las obras de arte, las representaciones y los rituales de la religión se presentan como exteriorizaciones del espíritu.
las figuraciones que el espíritu desarrolló para alcanzar su libertad, que forman el espíritu absoluto. Sin embargo, estas objetivaciones, porque logran estabilidad frente a los sujetos que las producen, necesitan ser superadas por el conocimiento puramente pensante de la filosofía, que reemplaza el representar y la forma de objetividad, para ser junto a sí un ser otro como tal. Punto 1.1. Dialéctica de la segunda naturaleza en el espíritu subjetivo. En el contexto de la enciclopedia, es en la antropología donde Hegel trata sobre el alma como una realidad del espíritu dada por la naturaleza. A medida que el alma se apodera de la naturaleza, el espíritu engendra su libertad. La antropología se desarrolla en tres momentos: el alma natural, el alma que siente y el alma efectiva. En el segundo momento, al ocuparse del alma que siente, Hegel describe el fenómeno del hábito. El hábito es el acto de introyectar en el cuerpo un contenido espiritual externo por medio de la repetición, es decir, el engendrar el hábito como ejercicio. El hábito es el mecanismo por el cual el alma toma posesión de su cuerpo natural y concentra en él sus capacidades. Hay una dialéctica específica de segunda naturaleza en el espíritu subjetivo. En el hábito que se ha convertido en segunda naturaleza, el espíritu se efectiva, pero al mismo tiempo todavía no adquiere su libertad. Esta contradicción es la dialéctica de la segunda naturaleza en el espíritu subjetivo. La mecanización del espíritu que reside en el hábito no debe absolutizarse. En el espíritu subjetivo, la dialéctica de la segunda naturaleza conduce a la transición al espíritu objetivo. El hábito es necesario para la formación del sujeto, pero hay que reducirlo al estado del momento. Esto ocurre en la medida en que el cuerpo es completamente sometido a la dominación del alma, es decir, el alma se vuelve totalmente objetiva en el cuerpo. El cuerpo tiene que ser completamente permeado por el hábito, tan pronto como el espíritu está plenamente presente en el cuerpo, de tal modo que se origina una influencia inmediata del espíritu sobre el cuerpo. Se hace de él su instrumento. Esto permite al sujeto actuar de forma práctica sobre el mundo objetivo. El hábito se muestra así una presuposición del actuar conforme a los fines. Dialéctica de la segunda naturaleza en el espíritu objetivo. En la transición del espíritu subjetivo al objetivo, el hábito resulta necesario para la formación del sujeto ético. En el nivel del espíritu objetivo, Hegel se ocupa de la segunda naturaleza objetivada en la comunidad ética. Aquí el ser humano se distingue y emancipa de la primera naturaleza y se alza su segunda naturaleza para obtener estabilidad. Sin embargo, esta estabilidad del espíritu objetivo en la segunda naturaleza amenaza su libertad. Una dialéctica de la segunda naturaleza se desarrolla en el espíritu objetivo. En la introducción a la filosofía del derecho, párrafo 4, Hegel afirma que el fundamento del derecho es el espíritu, es decir, el punto de partida es la voluntad libre que se objetiva. La libertad constituye la substancia y la determinación de la voluntad. El sistema de derecho debe comprenderse como una efectividad producida por la voluntad libre, entendida como una segunda naturaleza. La ética describe un reino de la libertad efectuada.
La eticidad es el concepto de la libertad que se tornó mundo presente y naturaleza de la autoconciencia. Filosofía del derecho, párrafo 142. En la eticidad, lo que se convierte según la naturaleza es la potencia y la dominación de la substancia ética sobre los individuos. La eticidad es la unidad de la substancia y la autoconciencia. En su estabilidad, la substancia ética está garantizada por la conciencia ciudadana sabia. ¿Cuál es la importancia que tiene el hábito para la eticidad? En el espíritu objetivo como eticidad, el hábito y la costumbre se combinan entre sí. En su accionar singular, los individuos, miembros de la eticidad, se identifican con lo ético universal. La primera voluntad meramente natural se convierte en la voluntad ética como segunda naturaleza de los individuos, que es ahora la efectividad que penetra su ser ahí, el espíritu vivo y presente en cuanto mundo. Más precisamente, el hábito y la costumbre constituyen los dos momentos de la segunda naturaleza del espíritu objetivo, el momento subjetivo y el momento objetivo de la eticidad. La dialéctica de la segunda naturaleza consiste en que la eticidad, sin embargo, puesta o producida por el ser humano, aparece como un ser no puesto, o sea, conforme Hegel, el ser humano ético sería no consciente de sí mismo. Párrafo 144, la adición. El ser humano ético afirma que nadie sabe de dónde vienen las leyes y las trata así como si fueran determinaciones eternas que emanan de la naturaleza de la cosa. Sin embargo, la eticidad cae en una eticidad acrítica, porque la forma pura de la identidad sin relación de la autoconciencia y de la eticidad es para Hegel el hábito. La dialéctica de la segunda naturaleza de la eticidad repite así la dialéctica de la segunda naturaleza del hábito al nivel del espíritu objetivo. Además de esta dialéctica de segunda naturaleza ética, Hegel presenta otra contradicción al interior del espíritu objetivo. Se trata de la escisión social de la eticidad a través de la exclusión social de los pobres. Hegel describe con precisión la contradicción que se produce cuando la administración pública es incapaz de resolver el problema de la caída de una gran masa de individuos por debajo del nivel de subsistencia. La exclusión social de los individuos produce la pérdida del sentimiento del derecho, de la rectitud y del honor, de subsistir por la propia actividad y el propio trabajo. Párrafo 244. La eticidad tornada segunda naturaleza agrava este problema, porque los seres humanos se acostumbran a la pobreza y la consideran un fenómeno que pertenece naturalmente a la ética moderna. El ser humano se efectúa en su libertad primeramente de modo ético-política, luego encuentra su efectividad en el arte, la religión y la filosofía. ¿Cuál es la justificación para la transición al espíritu absoluto? En la filosofía de Hegel, la escisión social de la ética entre la pobreza y la concentración de la riqueza no es reemplazada por el estado del bienestar, sino por el espíritu absoluto. El arte, la religión y la filosofía juegan el papel de reconciliar a los individuos con la efectividad y su negatividad y preservan el estado de disolución como universalidad substancial. Dialéctica de la segunda naturaleza en el espíritu absoluto. Punto 1.3. Presentamos arriba la evolución de la naturaleza humana, primero en el espíritu subjetivo, luego en el espíritu objetivo, en definitiva, en el espíritu absoluto.
Hegel describe los tres momentos del espíritu absoluto como arte, religión y filosofía. A. El arte como intuición de la idea. La transfiguración en el nivel estético de la realidad es una deficiente liberación del mundo. En la idea de belleza, el concepto de espíritu se designa solo a modo de ilustración, es decir, aún no se ha realizado conceptualmente. B. La religión como representación de la idea. El espíritu religioso está resignado y al mismo tiempo indignado con la negatividad de la realidad. Contiene la reconciliación solo en la forma de la representación del mundo exteriorizado con la esencia eterna, es decir, la reconciliación de lo infinito y lo finito, de Dios y el mundo a nivel representacional. Y C, la filosofía como pensar de la idea. La razón no solo conoce el mundo, sino que produce un mundo racional de forma activa. Es, por tanto, el principio reinante del mundo. Aquí Hegel discute la relación entre espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. El espíritu subjetivo encuentra un mundo opuesto a él, es decir, la primera naturaleza. El espíritu objetivo produce por su acción el mundo opuesto por él, segunda naturaleza. El espíritu absoluto se libera del mundo, de hecho, solo dentro del mundo. La liberación del mundo es la liberación del mundo dentro del mundo. Tomás Curana analiza la ambigüedad del concepto hegeliano de la segunda naturaleza. La ambigüedad se expresa en esta contradicción. Por un lado, la segunda naturaleza es necesaria, porque aquí la libertad del espíritu adquiere estabilidad. Por otro lado, la segunda naturaleza amenaza con caer en la primera naturaleza, lo que conduce a la pérdida de la libertad del espíritu. El espíritu está entre la libertad y la no libertad, es decir, como exteriorización y retorno de la exteriorización no debe quedar en un retorno reducido a la mitad de la exteriorización. Si el regreso de la exteriorización no ocurriera por completo, habría una alienación del espíritu y se detendría en la negatividad. El espíritu debe estar en proceso de liberación para que el lado afirmativo de la segunda naturaleza, en él que encuentra su estabilidad y objetividad, se convierta en su hábitat. De lo contrario, existe la amenaza de recaída en la primera naturaleza y con ello el retorno a la no libertad, es decir, la alienación. Este espíritu, sin embargo, no se encuentra en Hegel, sino en los jóvenes hegelianos de izquierda, en sus sucesores de la teoría crítica y en Marx. Nuestra tesis es que el concepto positivo de la segunda naturaleza no lo logra la filosofía hegeliana, porque Hegel también afirma el momento negativo de la segunda naturaleza e equipara el mundo objetivo con el mundo alienado. El rescate de los momentos productivos de la segunda naturaleza necesita la distinción entre el mundo objetivo y el mundo alienado. En la filosofía de Hegel, la apropiación teórica del mundo alienado conduce a la suprasunción del mundo objetivo en el pensamiento filosófico. Pasemos ahora la segunda naturaleza en Marx. Analicemos el carácter fetichista de las mercancías y su secreto, que se encuentra en capítulo primero del primer volumen del Capital. Lo que
se buscará argumentar es que Marx habla de la naturalidad, de las relaciones sociales, pero, a diferencia de Hegel, presenta un concepto crítico de la segunda naturaleza. La crítica marxista de la economía política conduce, sin embargo, del diagnóstico de la irracionalidad inmanente a la socialización en el modo de producción capitalista. Poniéndose de otra manera, en la medida en que habla de una pseudonaturaleza en el capitalismo y reserva la segunda naturaleza para la sociedad de hombres libres, distingue entre los elementos críticos y los elementos afirmativos imbricados en el concepto hegeliano de segunda naturaleza. Punto 2.1. El carácter fetichista de las cosas económicas. Marx sitúa el origen del carácter fetichista del mundo de las mercancías en el carácter peculiar del trabajo que las produce. Su argumento, en efecto, sostiene que las sutilezas metafísicas y melindres teológicos de la mercancía, su carácter místico, no provienen del valor de uso o del hecho de que para su producción se gastó trabajo humano, sino en la forma en que existen los bienes producidos en el capitalismo, en la forma mercancía, en la intercambiabilidad de todos los productos entre sí. La naturalización de las relaciones sociales en la conciencia del ser humano. Marx llama a las relaciones sociales de dominación mediadas por medio de cosas en el capitalismo como por naturaleza o naturales. Al analizar la represión de la sociabilidad de la producción en los productos y en el proceso de intercambio en la producción privada de mercancías, Marx señala la forma en que el fetichismo de la mercancía naturaliza las condiciones socioestructurales de la producción privada, además de transformar sujetos activos en cosas vivas, otorgando al producto de su trabajo un poder sobrenatural que esconde su origen en el trabajo social. Es la condición trágica de la subjetividad en el mundo, en la que el proceso de producción de la mercancía conduce a la creación de una subjetividad que anula a los propios sujetos, una objetividad sin subjetividad y una subjetividad mutilada. Esta cosificación de las relaciones sociales va a su vez acompañada de una naturalización de estas relaciones en la conciencia de los seres humanos. En lugar de determinarse como agentes autoconscientes en sus relaciones sociales, se dejan dominar por ellas como un poder alienado de lo socialismo producido en una entidad natural. La superación de la cosificación de las relaciones sociales en las sociedades de los seres humanos libres. Para Marx, la negación dialéctica del modo de producción capitalista implicaría la destrucción del último modo de producción, que engendra los antagonismos nacidos de las condiciones de existencia social de los individuos. Para Marx, este comunismo sería entonces la verdadera disolución del antagonismo del hombre con la naturaleza y con los seres humanos. Con la disolución del modo de producción capitalista terminaría la prehistoria de la sociedad humana. En definitiva, aquello que Hegel llama segunda naturaleza estaría situado para Marx en la sociedad libre, establecida a través del consenso racional de los productores y constituyéndose en un proceso social que apunta a la racionalidad y la libertad, pero con el objetivo de evitar los peligros de la osificación nunca pasiva de ser concluida, caracterizándose así como una tarea constante.
Marx disuelve entonces la ambigüedad entre la afirmación y la crítica del concepto hegeliano de segunda naturaleza en la medida en que distingue entre el concepto crítico de la segunda naturaleza en el capitalismo, es decir, una pseudonaturaleza, de su significado afirmativo en el comunismo. Conclusión. En la filosofía de Hegel, el concepto de la segunda naturaleza tiene un significado positivo, en la medida en que nombra la dimensión en la que la libertad del espíritu alcanza su estabilidad. El concepto de la segunda naturaleza también tiene un significado negativo, porque en él también se pierde la libertad del espíritu, pero este momento negativo es necesario para que el espíritu sea lo que es decir, libre. Hegel describe la recaída en la segunda naturaleza en la primera naturaleza como un aspecto necesario de la alienación dentro del proceso en el que el espíritu se exterioriza y regresa de su exteriorización. En la filosofía de Marx no se encuentra el concepto de la segunda naturaleza. En cambio, Marx trabaja con el concepto de naturalidad de las relaciones sociales. Para la falsa conciencia del ser humano, las relaciones sociales cosificadas tienen apariencia de naturaleza. Sin embargo, es solo una apariencia de la naturaleza, porque las relaciones sociales no han sido escrutadas teóricamente. Marx radicalizó la oposición de los jóvenes hegelianos en la medida en que para él no hay una segunda naturaleza en la ética del capitalismo, que no sea la aparición de una primera naturaleza, es decir, la pseudonaturaleza del capitalismo. Por esta razón, la segunda naturaleza y su significado positivo no son posibles en el capitalismo, sino solo en una sociedad liberada de este modo de producción. Marx traslada el modelo de la eticidad de los jóvenes hegelianos, la disolución de la dialéctica de la segunda naturaleza en el proceso histórico, el socialismo futuro, porque dentro del capitalismo lo considera una ilusión. La emancipación tiene diferentes significados en Hegel y Marx. ¿Cuándo es el ser humano una esencia libre? Para Hegel es cuando adquiere un conocimiento filosófico integral. Para Marx, en cambio, el ser humano es una esencia libre solo cuando es un sujeto efectivo de sus relaciones sociales. De hecho, para lograr este objetivo es necesario un conocimiento teórico integral, pero no es el concepto el que reina en el mundo. En cambio, es el ser humano quien se apropia de las relaciones sociales de forma teórica y práctica como su mundo, y es por tanto sujeto de la subjetividad. Podemos, por tanto, diferenciar tres posiciones respecto al concepto de segunda naturaleza. La afirmación de la dialéctica negativa de la segunda naturaleza por parte de Hegel. La disolución crítica de esta dialéctica en el proceso de la ética moderna en los jóvenes hegelianos en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y tercero, la demostración de que el sentido positivo de la segunda naturaleza solo puede rescatarse si su endurecimiento en una pseudonaturaleza en el capitalismo fuera criticado y superado en Marx. Gracias. Profesor Bavaresco, muchísimas gracias por esta estupenda presentación. Ya estamos pendientes de que el público que nos está escuchando envíe sus preguntas. De hecho, ya hay una pregunta
de precisamente nuestro querido organizador Miguel Justi. Voy a permitirme entonces leer esta pregunta. Dice profesor Justi: la segunda naturaleza es una metáfora antigua usada ya por Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Hegel, al utilizarla, quiere dar a entender en contra de los modernos que la ética no debe ser puramente normativa, sino que debe encarnarse en hábitos e instituciones sociales, no de cualquier manera, por supuesto, sino imponiendo la libertad. Marx, en cambio, al criticar su uso, ¿no le parece que está tomando la expresión segunda naturaleza en sentido literal, no como una metáfora? Porque en sentido estricto, también Marx aspira a que la sociedad en algún momento adquiera los hábitos de libertad y solidaridad que se vuelvan naturales. Esa es la pregunta. Sí, solo un momento que yo voy a ver. Sí, gracias, profesor Miguel Justi. El problema es que la dialéctica, sí, nosotros tenemos escrito en nuestro artículo también esto sobre el concepto de segunda naturaleza en los antiguos. Es verdad. El problema que nosotros analizamos en esta dialéctica de la primera naturaleza para la segunda naturaleza en Hegel es lo siguiente, que cuando, por ejemplo, en el espíritu subjetivo, el hábito se torna algo mecánico. Entonces, el propio Hegel dice que esto no es totalmente libre, porque es dependiente de un mecanicismo que no tiene una conciencia de lo que hace. Esa dialéctica, entonces, Hegel la analiza en el espíritu objetivo. Sobre todo nosotros hemos analizado esto en la filosofía del derecho. ¿Y qué pasa acá? Es verdad que en la eticidad, el hábito que tiene esta dimensión subjetiva recibe en la efectividad, la eticidad, una segunda naturaleza que es la costumbre. Pero Hegel también percibe que esta segunda naturaleza, los ciudadanos reciben como puesto y no tienen más autoconciencia de esto. Es una formación, una educación, pero también acá caen de la segunda naturaleza para la primera naturaleza. Esto es la dialéctica del espíritu objetivo, pero también, como nosotros hemos apuntado, que tiene el problema de las contradicciones sociales, que Hegel es consciente de esta realidad, de las contradicciones de los pobres, y que se habitúan en caer de la primera naturaleza para la segunda naturaleza. Hegel se da cuenta de esta realidad. Entonces, el problema es esto, que en Hegel tenemos esta dialéctica entre la primera naturaleza y la segunda naturaleza. Es decir, que la segunda naturaleza es un estado precario. No es garantizado. La costumbre no garantiza
esta permanencia. Bueno, ahora, Marx, por supuesto, no hace una lectura interna de esto. Marx hace una lectura externa de esta segunda naturaleza. Él no compra este recorte teórico de segunda naturaleza. Dice que esta segunda naturaleza en las formaciones sociales capitalistas no es una verdadera naturaleza, sino que es una pseudo naturaleza, una falsa naturaleza, porque es una naturaleza que es dominada por las relaciones alienadas que él analiza en la mercancía y también en la cosificación, la reificación del sujeto humano. Entonces, yo pienso que es esto que precisa comprenderse en esta dialéctica de la primera a la segunda naturaleza. Y, por supuesto, esto es, Hegel mismo percibe esto. Y él desarrolla la solución de esta dialéctica en el espíritu absoluto, en sus tres dimensiones, en sus tres determinaciones en cuanto a arte, religión y espíritu absoluto. Como filosofía, esto significa que es la solución de esta dialéctica, de esta contradicción, se hace solamente en el pensamiento. Es esto que Marx va a criticar, que esto no es la solución, sino que la práctica que va a resolver el problema de esta contradicción. Gracias. Yo no estoy seguro si el profesor Miguel, que hace esta pregunta, quiere hacer algo más, puede decir, pero es esto, nuestro punto es esto de análisis. Sí, muchas gracias, profesor Bavaresco. Esperemos si Miguel reacciona. Mientras tanto, hay una pregunta de Ronaldo Basurto. Muchas gracias por su exposición. Quería preguntarle qué tanto el Diamat, el materialismo dialéctico soviético, mantiene un hegelianismo o una lógica hegeliana. Y si el en sí y el para sí corresponden también a una primera naturaleza o segunda naturaleza. Bueno, yo pienso que el Diamat, el materialismo dialéctico, no estoy seguro si mantiene un diálogo con la lógica hegeliana, porque es una relación un poco tensa que no adopta la dialéctica hegeliana así como en la lógica. Me parece que está un poco distante del diálogo con Hegel, el Diamat. Ahora, esto en sí y el para sí, comparados con la primera naturaleza o segunda naturaleza, en Hegel se puede decir que el en sí, quiere decir, como primera naturaleza es como en el espíritu subjetivo, en que el ser humano, él va aprendiendo a hacer las cosas por repetición y se torna un mecanismo. Y Hegel va a decir que esto
mecanismo es algo que no es totalmente libre. Cuando Hegel analiza en la lógica, la ciencia de la lógica, en el tercer libro, Doctrina del Concepto, cuando trata del mecanismo, él se refiere exactamente a esto. El mecanismo, se puede encontrar la justificación lógica de la antropología de la enciclopedia en esta parte del mecanismo de la doctrina del concepto. Entonces, el espíritu subjetivo puede decirse que es el en sí, que tiene que como primera naturaleza necesita pasar para el para sí de la segunda naturaleza. Ahora, Ronaldo, gracias por la pregunta, pero Ronaldo, el en sí y el para sí, esta dialéctica también ocurre en el momento objetivo, porque cuando Hegel analiza el hábito y la costumbre, ¿no? Perdón. Costumbre, sí, la costumbre. La costumbre, eso, gracias Eduardo, la costumbre. El hábito y la costumbre. La costumbre es el momento objetivo de los ciudadanos y el hábito el momento subjetivo. El en sí, el para sí, acá también tenemos esto. Pero la dialéctica acá muestra que los ciudadanos también caen en un procedimiento mecánico al participar, al ingresar en el Estado. No están más conscientes que son ciudadanos. Ellos no tienen autoconciencia más. Y caen en la primera naturaleza. Esto es en relación a muchas determinaciones, pero también, como he dicho, en el aspecto social también. Los pobres en sí caen y se quedan en esta segunda naturaleza que se costumbre, que deviene naturalizado vivir en la miseria, en la pobreza. Entonces, Ronaldo, la dialéctica o la mediación entre el en sí y el para sí ocurre sí entre la primera naturaleza y la segunda naturaleza, y esto es exactamente el punto, que no tiene una firmeza en la segunda naturaleza, sino que también en la objetividad hay una queda en la primera naturaleza. Y el Estado no consigue resolver esta contradicción. Por eso Marx va a decir que esto es una pseudo naturaleza. Esta segunda naturaleza es una falsa naturaleza. Esto es ahora la Diamat, el materialismo dialéctico, yo pienso que tiene un déficit de hegelianismo, de una lógica hegeliana. El Diamat necesitaría de un mayor diálogo con la dialéctica hegeliana para se tornar menos mecánica. Yo creo que el materialismo dialéctico, el Diamat, es un tanto mecánico. Esta es mi crítica, perdón, Ronaldo, pero es esto que yo pienso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una tercera pregunta, la pregunta de la profesora Miriam Madureira. Si las instituciones de la eticidad son para Hegel, como toda la filosofía del derecho,
realización de la voluntad libre no se mantiene en la identidad entre deber y derecho que Hegel identifica en la segunda naturaleza, por lo menos parcialmente el aspecto de la libertad? Sí, gracias, profesora Miriam Madureira. Sí, es verdad que las instituciones de la eticidad en la filosofía del derecho, empezando por el derecho abstracto, después por la moralidad y finalmente por la eticidad. Y es, digamos, la realización de la voluntad libre, la idea de voluntad. Y esta identidad entre deber y derecho, como si pudiésemos decir que sería la reconciliación de la segunda naturaleza. Es verdad que efectivamente es una realización parcial de la libertad. Yo soy de acuerdo con esto, porque exactamente esta relación de deber y derecho es una tentativa de responsabilizar los ciudadanos, formarlos, incutirles una formación para que asuman su responsabilidad ética. Es decir, que este atomismo, el problema, profesora Miriam Madureira, yo creo que es esto, que nosotros tenemos en Hegel estructuralmente una contradicción, porque el derecho abstracto es un modelo contractualista que Hegel justifica jurídicamente. La persona, la propiedad privada y el contrato son efectivamente la justificación jurídica del contrato hegeliano, del contrato de las sociedades modernas, de las sociedades liberales modernas. Entonces, de un lado, nosotros tenemos esto que Hegel asume un modelo contractualista de sujetos que son atomizados y reunidos en el contrato, pero el contrato es excluyente de las personas. El contrato es una exclusión y es de las personas de hacer realmente una intersubjetividad. Entonces, de un lado tenemos esto que sería una forma, digamos, de la libertad desarrollarse. Pero del otro lado tenemos la eticidad, que quiere partir, digamos, de una totalidad, de un todo que se opone al modelo contractualista. Yo pienso que acá tenemos en la propia filosofía del derecho, segundo una crítica marxiana, esta contradicción, esta tensión. Y es lo mismo que se repite en la dialéctica entre la primera y la segunda naturaleza. Es decir, que los individuos aislados
los individuos atomizados no son capaces, por la situación de exclusión y decisión social, de efectivamente ser miembros de las instituciones ético-estatales. Entonces, yo soy plenamente de acuerdo, profesora Miriam, con su afirmación en su pregunta. Gracias. Gracias, profesor Babaresco. Yo tenía una pequeña pregunta yo mismo, aprovechando que no hay más preguntas en el chat. Es solamente una pequeña cuestión que quisiera que usted de pronto dijera algo sobre la primera naturaleza en Hegel. La segunda naturaleza elimina por completo la primera naturaleza, porque tengo la impresión de que así como piensa Marx, que lo que se llamaría segunda naturaleza en últimas no es un espacio de la libertad porque se ha vuelto como inconsciente. En Hegel no hay también unos, como diríamos, restos de primera naturaleza con los que siempre tiene que luchar el espíritu, y quizás por ese lado no estarían tan lejos con Marx. Gracias, Luis Eduardo. Es interesante esto. Sí, porque nosotros, mis colegas, Christian Iber y Eduardo, siempre procuramos hacer las aproximaciones entre Hegel y Marx y las diferencias. Yo creo que esto es una investigación productiva, sobre todo en la filosofía del derecho, que según mi punto de vista, mi opinión, es necesario criticarla, porque es la justificación racional, lógica de las relaciones de la sociedad burguesa moderna. Evidentemente que otras partes son muy interesantes y yo pienso que es necesario considerarlas, la lógica y otras partes también, por supuesto. Ahora, tu pregunta es muy interesante porque quiere decir que la segunda naturaleza conservaría resquicios de la primera naturaleza, que habría una negación de la dialéctica de la primera naturaleza que estarían conservados en la segunda naturaleza y que en este punto estarían próximos de Marx. Es interesante. De un lado, yo creo que cuando Hegel en la primera naturaleza, en la antropología, por la repetición, el sujeto puede tornarse libre, pero después se torna algo mecánico, ¿no? Esto se repite también, esto es, se torna inconsciente, no es más autoconsciente. Y así es lo mismo que ocurre en la eticidad. Los ciudadanos, los miembros, Mitglied, retornan a ser individuos aislados y la formación, estar dentro de la efectividad del Estado no es suficiente y se torna algo inconsciente. Entonces, es verdad, yo creo que es interesante tu punto de vista. Yo tiendo a estar de acuerdo de que es incorporado, conservado en la segunda naturaleza este caer permanente a la primera naturaleza, al inconsciente. En este punto puedes encontrar una imbricación
con el análisis de Marx, que dice que mismo la segunda naturaleza es una pseudonaturaleza, que es una falsa naturaleza, porque no es permanente, es débil, es precaria. Es muy interesante. Yo creo que yo voy a hablar con mis colegas para poner esta tu sugerencia, ¿no? Gracias. A ti, Ajemir, muchas gracias. Y bueno, tenemos otras preguntas en el chat, pero lamentablemente pues ya es hora que dejemos descansar al profesor No, Bavaresco. podemos hablar porque tenemos tiempo. Si quiere, por favor. Bueno, entonces voy a hacer una última pregunta de alguien que no había formulado una pregunta. La pregunta es de Carlos Silva y dice, ¿hay algo que se le pueda agregar a la interpretación de Hegel y Marx bajo este tema de la segunda naturaleza? Cualquier opinión que crea conveniente o si podría usarse en nuestra actualidad. Si hay, ¿puede repetir, por favor, la Dice, pregunta? si hay algo que se le pueda agregar a la interpretación de Hegel y Marx bajo este tema de la segunda naturaleza. Cualquier opinión o si podría usarse en nuestra actualidad. Creo que un poco la pregunta es por la actualidad del tema de la segunda naturaleza en Hegel-Marx. Sí. Gracias, Carlos Silva, por la pregunta. Mira que el tema de la segunda naturaleza en Hegel es estado que la dialéctica, que es una dialéctica que siempre va a ser un caer de la segunda naturaleza para la primera naturaleza. Y Hegel resuelve este problema con el espíritu absoluto en la enciclopedia, con la filosofía. En el pensamiento es posible resolver esto. Pero Marx va a decir, no es solamente el pensamiento. Es necesario sí tener teoría, comprender, pero es la práctica que va a firmar una naturaleza verdaderamente humana, una naturaleza que las personas no sean más cosificadas, que las personas no sean más mercancías, que no sean más reducidas al fetichismo. Esto es la segunda naturaleza que se presenta en la sociedad capitalista. Esto, dice Marx, esto está puesto y que es necesario no solamente salir de esta segunda naturaleza, sino que tiene que ser combatida, criticada por la práctica. Ahora, la actualidad de esta dialéctica de la primera naturaleza en la segunda naturaleza, yo creo que es más viva do que nunca. En nuestras sociedades, yo tomo solamente un punto político. Veamos que el fundamentalismo creciente en nivel político. El fundamentalismo que propone esta primera naturaleza, exactamente una primera naturaleza que es las determinaciones más primarias que se puede ver en el nivel de la filosofía del derecho, es el atomismo, la concurrencia
la cosificación y la dominación autoritaria, la eliminación de la dialéctica, de la opinión pública. Es el problema de la verdad y las fake news, la verdad y las opiniones falsas. Yo diría que acá tenemos una fabricación fetichista de las fake news en el nivel de la cultura. Cuando se dice que hay una producción de una narrativa de odio, una narrativa de eliminación del otro, de poner el otro como enemigo a ser eliminado. Esto es la primera naturaleza. Es increíble cómo en el mundo se ha colocado este montante acirrado de una narrativa de odio, de crear el otro como enemigo a ser eliminado, de crear este fundamentalismo que separa el bien del mal, que se dice que solamente una persona, esta es persona de bien y la otra es la persona mala. Ese maniqueísmo montante que estamos viendo en nuestras sociedades, que es, según mi punto de vista, una narrativa que es la afirmación de una naturaleza que permanece como una falsa naturaleza. No hay ni la segunda naturaleza hegeliana acá. Hay solamente la primera naturaleza, que es la determinación de persona, propiedad privada y contrato. Ni moralidad. Estamos regresando en un nivel de completa destrucción de la moralidad y de la eticidad. Entonces, yo diría que Hegel acá tiene un gran trabajo, una gran actualidad. Esto significa las mediaciones sociales, ético-políticas, son verdaderamente muy importantes para construir una segunda naturaleza. Hemos recuado para un nivel de primera naturaleza, de atomización, de exclusión, de escisión. Sobre todo, ahora estamos viendo también en nivel de relaciones internacionales con la vacunación, ¿no? Se dice, ¿no? Acá en portugués se dice la vacinación. Estamos viendo esto. Entonces, yo creo que esto, Carlos Silva, es más actual do que nunca. Esta dialéctica de la primera naturaleza en la segunda naturaleza, en los regímenes de autoritarismo en muchos países, el autoritarismo creciente que quiere eliminar las mediaciones, que son personas que introducen una narrativa de exclusión del otro. Y esto también, el negacionismo de la ciencia, de las mediaciones ético-sociales, que nosotros en América Latina estamos viviendo más que en otros países. Entonces, el fundamentalismo, el negacionismo, una cultura de odio, una narrativa de exclusión, una narrativa maniqueísta, es, yo creo, más do que nunca lo que ocurre de esa dialéctica de la primera naturaleza y la segunda naturaleza. Y por eso es muy actual esta análisis hegeliano-marxista. Muchísimas gracias, profesor Bavaresco, por esta última respuesta que además pues empata muy bien con el tema de este ciclo de conferencias que tiene que ver claramente con la actualidad de la
filosofía de Hegel. Bueno, yo quiero agradecerle una vez más por su conferencia, por esta posibilidad de diálogo, por sus respuestas tan amplias y enriquecedoras, por su participación, por supuesto, en el ciclo en general, también a todos los que estuvieron pendientes y a los que pues hicieron sus preguntas. Muchísimas gracias. Me resta invitarlos a la siguiente conferencia el próximo lunes 17 de mayo, como siempre, a las 19 horas en el horario Perú, Colombia, México. No sé en Brasil qué hora es, las 19 21 peruanas. horas. 21 horas, correcto. Sí. En la próxima conferencia estará a cargo de la profesora Miriam Madureira, que es profesora de la Universidad Autónoma de México y tiene por tema la actualidad de la concepción hegeliana de la modernidad. Entonces, buenas noches, profesor Bavaresco, les agradezco a todos Buenas noches, su participación. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, Miguel. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches.